semana muy noticiosa, Aníbaldo, de todo. Incluso la primera ministra, que ha abandonado el gabinete, no alcanzó a terminar agosto ni llegar al cambio que se supone que debería ocurrir en el mes de septiembre. Claro, una ministra que fue obligada a renunciar, digámoslo, cuando renuncia porque la presión es gigantesca y ha tenido que renunciar. Lo que pasa es que en general los ministros, la forma en que se comunican las salidas de todos los ministros es que ha aceptado la renuncia por razones personales. En este caso no fueron razones personales, sino que hoy día al menos, ayer nos hacíamos preguntas y hoy el gobierno, particularmente La Moneda, salió a explicar. A ver, ayer habíamos dejado plantear varias preguntas, hoy día ha tratado de ser aclarada. ¿Cuál es la versión del Ejecutivo? La versión del Ejecutivo es que Janet Vega no fue mandatada para establecer contacto con Héctor Yaitul, ni tampoco informó. Y tampoco informó que había intentado hacerlo. Eso es lo primero. Lo segundo, y aquí ya entramos en un terreno más ambiguo o más oscuro, digamos, o no tan claro. Cuando la actual administración llegó, dijo que iba a emprender un tránsito distinto para abordar el conflicto en la macrozona sur. No solo la persecución de hechos delictivos, sino también que pretendía generar una instancia de diálogo y conversación. Uno se pregunta si eso fue lo que intentó hacer la ministra Isquia Siches en su fallida visita a Temuco-Icui. Según Salvador Millaleo, quien fue asesor del gobierno, lo recoge hoy La Segunda, señala eso. Él dice que los contactos extraoficiales con mapuches radicalizados son de vieja data. Menciona a Michelle Bachelet con Francisco Buentrumilla, hoy senador, pero además dice que la idea, cuando llegaron, era que el Ministerio del Interior tenga ese nexo, esa relación, la cual finalmente nunca se materializó por lo que ocurrió a 2 días de haber instalado el gobierno, que fue lo que le pasó a la ministra Isquia Siches. Claro, porque le echaron a balazos, ahí, para quien no lo recuerda. Se pregunta si hubo un intento diálogo previo, porque Isquia Siches trató de ingresar después de haber establecido determinados contactos, y si pretendían establecer contacto en ese momento, o si intentaban establecer contacto con Temuco-Icui, ¿por qué no con Yaitul, no? Mal que mal, en Temuco-Icui habían asesinado a un policía, a un miembro de la PDI, y es una zona donde no puede ingresar. Me refiero que en los estándares de violencia o de uso de la violencia está hasta quizás por sobre Yaitul, ¿no? Yo creo que hay 2 zonas, para quienes no conocen, que son muy complejas, que es Temuco-Icui y Puerto Choque. En Puerto Choque, en el caso de la provincia de Arauco, que son similares, digamos, para poder ingresar es muy, muy complejo. Bueno, hay que recordar un equipo de TVN que le dispararon, de hecho, yendo a Puerto Choque. Bueno, como sea, lo que se ha demostrado en el día de hoy es que quizás la primera postura del gobierno de tratar de establecer contacto con todas las fuerzas de la macrozona sur, incluidos los grupos más radicalizados, esto fue abortado. Y no sabemos si fue abortado por la visita de la ministra Isquia Siches, la fallida ministra a Temuco-Icui, pero todo indica que en algún momento, yo estoy simplemente leyendo los mensajes del Ejecutivo a raíz de sus declaraciones. A raíz de sus declaraciones, ¿no es cierto? Es que en algún momento ese camino se abortó, porque intento hubo, ¿no es cierto? Sí, lo de Temuco-Icui es evidente, y se dejó de fuera de toda eventual conversación a los grupos radicalizados, como dicen desde La Moneda. Claro, a los grupos que no están por la paz, que es un eufemismo para decir que son los grupos que insisten en cometer delitos. O que usan la violencia, como dijo el presidente Gabriel Boric hoy en el norte del país. La violencia como método de acción política. Claro. Que ellos dicen que son sabotaje, pero son hechos violentos. Ahora, ¿en qué momento del corte? Yo creo que el gobierno se echó para atrás y cambió. Como ha dicho el propio presidente, ¿cuándo? No hay que tener miedo a cambiar, y yo creo que esto es una demostración más de un cambio iniciado el gobierno. Yo creo que esto, ¿sabes qué? Yo creo que ha quedado al descubierto y con las declaraciones de un asesor, como fue Salvador Millaleo, un hombre serio en estos temas. No va a venir él a inventar algo que se estaba fraguando al interior de La Moneda. Es básicamente que el gobierno pasó lo de la ministra del Interior y retrocedieron porque se dieron cuenta que una cosa es ser parlamentario y apoyar ciertas causas y hablar de sabotaje, y otra cosa es estar en La Moneda, ser gobierno, ser autoridad
y tener rol o relación con personas que van por la libre, digamos, quemando camiones o atentando contra civiles. Sí, a mí lo que me pasa es que cuando tú te encuentras con un conglomerado, con una coalición, que durante mucho tiempo tuvo una actitud de aceptación, de comprensión respecto a la violencia política, digámoslo. El Frente Amplio y el Partido Comunista durante mucho tiempo validaron los hechos de la violencia política, ¿no es cierto? Está bien, llega el gobierno y cambian. Pero yo insisto, ¿en qué momento cambian? ¿Hubo intentos de contactarse con Yaitul en algún momento? Yo creo que eso es muy relevante. ¿Es que Yaitul no quiso esos contactos? O sea, por las transcripciones no los quiso. No sé, él pidió hablar por WhatsApp. Janet Vega pudo, por WhatsApp, hablar con Yaitul. Claro, pero no es el gobierno como ha dicho hoy día. A ver, aquí no estamos mintiendo, Néstor. En todo tipo de negociación, que es una negociación compleja, esto se hace a través de interlocutores, de terceros, de enviados, de cercanos, a veces un ministro, a veces un subsecretario, podrá ser un alcalde, podrá ser un concejal, podrá ser un exministro, un exparlamentario. O sea, no es el presidente el que llama. Son contactos oficiosos que después pueden terminar siendo oficiales. La pregunta que yo me hago, ¿hubo intentos o hubo contactos oficiosos de la actual administración con Yaitul y su entorno? ¿Y estos no prosperaron y eso hizo que cambiara la actitud del gobierno? ¿O la actitud del gobierno cambió antes? Y antes se decidió, con Yaitul no se habla. Fíjate que no hubo claridad al respecto. No. Y quizás no hubo claridad porque se estaba intentando hablar con Yaitul, que yo no digo que esto sea malo. No. Pero yo creo que la historia no se ha aclarado. ¿Se han aclarado las posiciones actuales del Ejecutivo? Sí. Con las declaraciones del presidente Boric, yo tengo una Vallejo, duda que sí. es más que eso, porque yo reviso y cualquiera puede hacer el ejercicio de irse al año 2021 del Twitter del presidente Gabriel Boric, y en el Twitter él habla muchas veces de sabotaje, habla de las forestales que son parte del problema del Gualmapu, empatizando con Héctor Yaitul. Cuando uno hace ese ejercicio, la pregunta es, ¿se puede cambiar de la noche a la mañana radicalmente la posición o el pensamiento? ¿Cómo se va a entender de repente de la noche a la mañana de que en realidad no es el camino si durante años viajaron a las comunidades? Incluso hay fotografía en Temucuicui del actual presidente, la actual vocera y otros. ¿Se puede cambiar tan rápido o es simplemente por un efecto de...? Claro, y la pregunta es... Un cálculo político, a eso me refiero. Se puede cambiar, pero ¿a qué costo? Que alguien claro. Y lo digo en la misma lógica de buscar un amplio acuerdo político para alcanzar diálogos, conversaciones, para la búsqueda de una solución política al conflicto en la macrozona sur. Quizá hoy día se están cerrando algunas puertas, hay justificaciones para ello, pero fíjate que a mí me da la sensación que a mí me falta el momento en que se toma la decisión de dejar fuera a las organizaciones radicalizadas, como se les llama, porque esto no es una declaración al pasar, es una política de Estado. O sea, en algún momento este gobierno adoptó una política de Estado, que fue la política adoptada por la administración anterior. ¿Te acuerdas? El ministro Moreno, ¿qué es lo que dijo? Invitaba a conversar, incluso a Yaitul, pero con la condición que él depusiera el uso de la violencia. Lo dijo explícitamente. Esa decisión o esa posición, gobierno, Estado, en esta administración yo siento que no se dio, que no se hizo. No, pues de hecho no se hizo, incluso cuando le dispararon a la ministra Isquia Siches, porque ellos decidieron no ir a la justicia por algo que era evidente, ¿no? Aparentemente para no calentar los ánimos, no romper diálogos, no lo sabemos ahora. O para no cortar la posibilidad de establecer un contacto con Yaitul y otros.
Ya, eso por un lado. Lo otro, rápidamente, en el caso de la Contraloría General de la República, dos cosas. Lo primero, la Contraloría no encontró irregularidades en las contrataciones que hizo el gabinete de la ministra Camila Vallejo, esto por la campaña del plebiscito Chile Vota Informado. Recordemos que Republicano había ido a la Contraloría se instaló al interior del Palacio de la Moneda, revisaron los documentos, en los contratos, las licitaciones están todas apegados. Pero hay un tema que deja en evidencia esto, que la Contraloría está haciendo su trabajo, pero la clase política chilena cree que tanto los informes de la Contraloría como los fallos de la justicia, Aníbaldo, son a la carta. ¿Y por qué digo esto? Porque, ¿sabe qué? Ya uno está cansado de toda la clase política, porque esto incluye a todos, de izquierda a derecha. Hace 2 semanas, la derecha aplaudía al Contralor General de la República por la respuesta que daba sobre la intromisión del ministro de las Express, Giorgio Jackson. Gravísimo, por cierto, lo que hizo Giorgio Jackson de romper la presidencia y entrar a la campaña del apruebo, en favor del apruebo. Lo aplaudieron, la izquierda cuestionó al Contralor, hasta el propio presidente de la República salió en un canal de televisión cuestionando la decisión del Contralor. Resulta que ahora, como esto es beneficioso para Camila Vallejo, bueno, sale todo el oficialismo a aplaudir la Contraloría y la derecha sale a criticar al Contralor, como que el Contralor está apoyando el apruebo. Por favor, esto es lo que ha destruido la institucionalidad chilena, y lo poco que queda de la institucionalidad chilena la siguen destruyendo. Porque eso ya está bueno que sean serios, porque es la clase política. Es la pretensión de instrumentalizar las instituciones. Eso es lo que hay detrás. Cuando tú, de acuerdo a cómo la institución actúa, la aplaudes o la rechazas, es porque pretendes instrumentalizarla. Y eso es lo peor que puede ocurrir en un régimen republicano.